Si todo es un sueño, ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Amigas, amigos, muy buenas tardes. En México son las 5 de la tarde, en hora centro. En Bolivia son las 6 de la tarde. El programa tiene la intención de saber qué está pasando, cómo van los resultados en este país. Hay mucha incógnita, muchas reflexiones y muchas angustias y preocupaciones. Y también mucha hipocresía. De esto nos va a hablar Alejandro, Pedro, Patti y algunas otras personas que se van a estar incorporando a lo largo de este programa, que hoy es de 2 horas, para que hablemos del proceso en Bolivia. Y lo hacemos con una sola intención. Lo que pasa en Bolivia repercute en toda América Latina. Amigos de la audiencia, muy buenas tardes. La voz es de ustedes deciden quién empieza. Hay mucho que platicar. Alejandro, ¿nos puedes hacer el Bueno, sí, favor de... puedo empezar. Claro. En primer lugar, decir que la jornada asíduamente no ha habido inconvenientes graves en el país, salvo algunas pequeñas dificultades que se dieron, como es natural en cualquier proceso electoral. Creo que es algo que hay que destacar, la voluntad del pueblo boliviano de expresarse a través de las urnas y de decidir por fin tener un gobierno democráticamente elegido. En el exterior fue diferente, parece que hubo problemas, como nos han comunicado en varios países, en Argentina, en España, la gente no sabía bien en qué mesa tenía que votar, le indicaban una y después cambiaban a último momento, personas que no estaban en el padrón, que habían votado anteriormente, es decir, una serie de dificultades, conociendo claramente que la comunidad boliviana en el exterior es numerosa, pero que además en elecciones anteriores mostró sus preferencias fundamentalmente por el movimiento al socialismo. O sea que no sería raro que hubiera habido ahí alguna mano traviesa para impedir que el voto sea libre y como correspondía. Pero creo que hay que destacar esta voluntad, en primer lugar, del pueblo boliviano de emitir el voto. Sin embargo, hay que también decir que esto lo ha hecho contra viento y marea. Es decir, estamos hablando de prácticamente un año donde fue constante la voluntad del gobierno de facto de proscribir al MAS hasta último momento, la voluntad del gobierno de facto de detener, apresar a Evo Morales, incluso con una orden que se intentó librar vía Interpol, que la misma Interpol luego dijo, no, esto no tiene ningún fundamento, esto es una cuestión política, ¿no? Pero digo, un acoso permanente, además del amedrentamiento, la persecución, el encarcelamiento de activistas, la judicialización de algunos militantes y todo el trabajo de la prensa dominante estigmatizando al movimiento del socialismo diariamente. Los medios más poderosos, Unitel en la televisión, Página 7 o El Deber como periódicos de alcance nacional, diariamente criminalizaron al MAS, haciéndolo culpable de todos los delitos que uno se le puede ocurrir. O sea, contra todo eso ha ido el pueblo boliviano y ha manifestado hoy su intención de elegir democráticamente un nuevo gobierno. Creo que eso tiene un valor enorme. Y otro valor enorme tiene que el propio movimiento del socialismo se haya organizado sin la presencia física del líder histórico. Evo Morales, lejos de Bolivia,
exiliado, con imposibilidad de retornar, incluso con imposibilidad de expresarse, no se le da cobertura por ninguno de estos medios dominantes. A pesar de todos esos problemas, el pueblo boliviano que se expresa a través del MAS se ha sabido organizar muy temprano después del golpe de Estado y ha seguido organizando así, manifestando esa voluntad de construir la otra Bolivia posible, la Bolivia que empezó hace 14 años y que mucha gente no quiere que se pierda. Una primera impresión entonces sobre esta jornada de hoy, 18 de octubre. Gracias, Alejandro. Perdón. Pedro, por favor, tu primera intervención, y de paso quiero hacer una pregunta. Hablaba Alejandro de que es muy numerosa la población boliviana fuera del país. La pregunta es, ¿siempre ha sido así o fue a partir del golpe de facto que se hizo ya cerca de un año en Bolivia? Gracias. Yo quiero agradecerte, Javier, un gusto nuevamente poder estar en este espacio escuchar nuestra voz. Saludos a Patricia, a Alejandro, a Frauke, a todos quienes ahora están en sintonía, nos escuchan y están pendientes de lo que ocurre en Bolivia. A esta hora, en Bolivia ya se empieza el conteo en los diferentes tribunales electorales departamentales. Es importante mencionar que son 9 los departamentos en Bolivia. Lo que más o menos ha sido una analogía son los estados en México. Tenemos una población de más de 11 millones de habitantes y un padrón electoral un poquito más de 7 millones. Bolivia, como todo el mundo sabe, vive ahora una jornada decisiva que tiene una connotación para América Latina y el Caribe. No nos llama poderosamente la atención de que el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral haya levantado el conteo rápido, siendo que el año pasado el conteo rápido fue el pretexto y el detonante para el golpe de Estado. El conteo rápido no está dentro de la formalidad de los datos oficiales en el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, pero fíjese, se para el año pasado el conteo rápido en las elecciones de octubre igual. La OEA emite un informe sobre algunas supuestas irregularidades, pero Carlos Mesa, Fernando Camacho, que era presidente del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, llaman a la población a una convulsión social, queman los tribunales electorales. Por ejemplo, el primero en quemarse fue el de Santa Cruz, pese a que en el departamento de Santa Cruz, allá a la derecha siempre ganó las elecciones, pero sin embargo quemaron igual el Tribunal Supremo Electoral. Significa que queda establecido, creo yo, sancionado de que el año pasado no hubo fraude, de que lo que hubo fue un cobarde, temerario y criminal golpe de Estado. Creo que en eso tenemos que ser claros, tenemos que redundar, tenemos que repetir, tenemos que posesionar que definitivamente en Bolivia no hubo fraude, lo que hubo fue un golpe de Estado. No, amén de todos aquellos informes habidos y por haber, que ya son cerca de una decena, de que establecen que no hubo fraude el año pasado en las elecciones. Significa que a Evo Morales
la derecha, las élites fascistas, nos robaron o le robaron a Evo Morales la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia el año pasado. Pero hoy de cómo se viene desarrollando las elecciones, la tendencia, no se olvide que las últimas encuestas de Siesmori, que son encuestas pagadas también por Unitel, la Red 1 de Bolivia, El Deber, Página 7, lo que denominamos nosotros en Bolivia el cartel de la mentira. Son los medios de comunicación de la élite cavernaria, de la élite política. No se olvide que ahí, a pesar de que esas encuestas son de este tipo de gente, nos dan la victoria en 6 de 9 departamentos y sobre todo en el eje troncal. Ahí Alejandro nos puede ayudar, ya que él está en Bolivia y yo estoy hablando desde México, no es lo mismo, pero para más o menos contextualizar el eje troncal en Bolivia, de donde está la mayor cantidad de población, la ciudad, los departamentos más poblados es el departamento de La Paz, el departamento de Cochabamba y el departamento de Santa Cruz. Pero ganamos en La Paz, ganamos en Cochabamba y somos segundos, ojo, somos segundos en el departamento de Santa Cruz, de acuerdo a estas encuestas. Pero además somos primeros en Pando, en Beni, en Oruro y en Potosí. Creemos de Fernando Caramacho estaría ganando en Santa Cruz y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana estaría ganando en Chuquisaca y Tarija. Pero la verdadera encuesta es esta jornada de elecciones de hoy día. Ayer el gobierno de facto tomó la decisión de militarizar prácticamente todo el país. Estaban sacaron a las calles tanquetas, sacaron a las calles al ejército armado, movilizaron en las ciudades, en las provincias, en los municipios, como que amenazando en una conducta temeraria. Es la primera vez desde que yo tengo uso de razón que existe este tipo de acciones desde el gobierno nacional, donde sacan para unas elecciones nacionales, elecciones democráticas, entre comillas, donde participa el ejército, la policía y como una actitud de amedrentamiento. Pero además no tenemos que olvidarnos la detención que sufrió el diputado argentino en el aeropuerto del Alto el día de ayer por la madrugada. Entonces, sin embargo, el pueblo boliviano ha salido, Javier, ha salido, hermanos, con mucha fuerza, con mucho coraje, con mucha voluntad. Las filas eran interminables todavía en este momento. Se sigue votando, aunque ya los tribunales electorales empiezan a hacer el conteo correspondiente. Por ahora, ese sería el adelanto para este programa que arrancamos ya aquí en México. Gracias. Pati, tu opinión sobre el proceso electoral y ojalá la producción nos ayude porque les mandé el dato de Miguel Ojeda para que nos hiciera el favor de que participara y también quedó de estar de manera intermitente José Crespo, el ex embajador de Bolivia en México, porque creo que tiene que estar revisando el conteo en México de los votantes bolivianos que están en nuestro país o en algunas áreas. En fin, Pati, ¿qué opinión nos puedes decir sobre lo que está aconteciendo en Bolivia ahora? Sí, hay dos cosas que preocupan mucho. El hecho de que el tribunal haya anunciado 2 días antes de hoy, de la elección, que había cambiado un nuevo sistema de conteo. Eso preocupa mucho. Aunque se dice que se suspendió
digamos, el IEPRE, que es este sistema rápido de conteo, se dice que se suspendió para que no ocurriera lo mismo de la elección pasada. No lo sé, pero el mismo compañero Evo Morales expresaba su, digamos, su preocupación por esta decisión del Supremo Tribunal. Y hay una cosa que a mí sí verdaderamente me preocupa mucho, porque de las 4 grandes organizaciones de veedores que están presenciando el proceso en Bolivia, pues le comentaba yo a la compañera Flauque que el único que me merece algo de confianza es el Centro Carter. Ni la Unión Europea, ni por supuesto que la Organización de Estados Americanos es una garantía de que haya fraude, eso es indiscutible. Y la UNIORE, este organismo compuesto de varias institutos electorales latinoamericanos, me preocupa mucho porque aunque México ahorita tenga la presidencia de la UNIORE, eso no quiere decir que el INE y el Tribunal Federal Electoral mexicanos merezcan confianza. Yo creo que ellos están allá y están de parte de todos esos países que quieren que en Bolivia no triunfe el movimiento al socialismo. Eso es muy preocupante. Tú sabes perfectamente bien, Javier, que el INE está inclinado a la derecha. Y cuando yo digo derecha, no estoy hablando de la derecha mexicana, estoy hablando de la derecha internacional, porque ya todo lo que se está jugando ahorita con esta elección en Bolivia no tiene nada más que ver con los grandes yacimientos de litio o el gas natural o el petróleo bolivianos, tiene que ver también con la geopolítica. Seguir aislando a Venezuela, ¿sí? Y ahora a Argentina, que están en el mismo polo que México, pero seguir aislando y entonces estar asegurándose la plutocracia internacional norteamericana de que lo que va a continuar va a ser el mismo proyecto depredador. Se habla de que el neoliberalismo ya fracasó. Yo no creo que haya fracasado el neoliberalismo. Si hubiera fracasado el neoliberalismo, no habrían destruido países, ¿verdad? Entonces, sí es muy, muy preocupante todo esto. No es solamente el control de los recursos, es el control político. Estados Unidos no quiere que se vuelva a repetir en el cono sur otra corriente de gobiernos progresistas que vayan en contra de su proyecto. Y finalmente, ahorita las elecciones en Bolivia están enmarcadas es parte de 4 sucesos fundamentales. Lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en Chile y lo que va a ocurrir ahora en Venezuela el 6 de diciembre, ¿no? Esos 4 ejes representan la lucha de los pueblos contra este proyecto neoliberal depredador. Están el choque de las 2 visiones, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir por ahorita es que sí, coincido. Lo que pasa en Bolivia va a marcar en gran medida a América Latina y va a definir cómo los pueblos vamos a reaccionar en contra de toda pues estos esfuerzos de la plutocracia norteamericana para que en Bolivia vuelvan ellos a imponer una base militar y impongan sus condiciones, ¿no? Claro. Gracias, Pati. Mira, yo lo decía por lo siguiente. He estado desde temprano escuchando las informaciones que comunicadores de CONAICOP y otras personas, periodistas, críticos, analíticos, y hay 2 escenarios, el internacional y el interno. Vi como 4 o 5 videos en algunos estados en que había enormes filas y a la gente no la estaban dejando votar, estaban las casillas solas, adentro, sin gente, incluso con una persona del MAS, en un caso, dio la información de que había varias varias cuadras de fila de votantes y no les estaban dejando participar. Eso es como un ejemplo, eso hacia adentro de Bolivia. Esas mañas en México las conocemos muy recurrentes. Son el pan el pan nuestro
cuando los gobiernos neoliberales tenían el control de todo, absolutamente todo. Y en el exterior logré ver también el cambio de casillas a gente que que le decían que era en un lugar el lugar de votación y llegan y no hay nada, que la han cambiado a otro lado. Es decir, este tipo de prácticas solo te hace pensar una cosa, que hay un acompañamiento en esos gobiernos para que haya un desaliento al voto boliviano fuera de esos países. O sea, a mí no me queda otra explicación. O sea, hay que entender entonces que el proceso boliviano, y por eso estamos haciendo este programa, para aquellos que ahora y posteriormente nos hagan el favor de vernos, es que estas elecciones hoy en día, y porque hay un desarrollo en los medios de comunicación, ya no solamente son locales, ya no son de los pueblos, sino también se vuelven confrontaciones continentales o de intereses económicos. Aquí no me dejarán mentir que la CIA o que los intereses norteamericanos están muy metidos en las elecciones bolivianas. Entonces, esta es mi primera opinión al respecto. Y afortunadamente, como en Europa, digo, depende de los lugares, 6, 7 horas adelante, parece que los resultados son muy favorables al MAS en los resultados preliminares, no oficiales todavía, pero que han sido alentadores. En el único lugar que había cierta preocupación por algunos es en Francia, no recuerdo en qué ciudad, y que como que había una tendencia para votar por el segundo candidato en las preferencias y que es de la derecha. Y ellos buscan, evidentemente, irse a una segunda vuelta porque en la segunda vuelta les darían la orden de que las derechas se juntaran y fueran juntas. Esa es mi impresión. Pero esa es una visión neófita desde alguien que no conoce el mundo verdadero de Bolivia. Así que le tiene la palabra Alejandro para que nos pueda ayudar más con esta opinión. Sí, Javier, gracias. Hay cuestiones importantes, la que mencionaba Patricia hace un momento, de esta reconfiguración del mapa geopolítico del hemisferio, ¿no? América Latina y el Caribe, a conveniencia de Estados Unidos, que retorna a lo que considera históricamente su patio trasero y que lo descuida eventualmente a lo largo del último siglo. En nuestro caso, bueno, ha estado involucrado en varios fracasos en el Medio Oriente, aparecen otros polos poderosos como la Federación Rusa, China, etcétera, se le complica la situación y vuelve, para mal nuestro, a esta tierra, ¿no? Entonces hay que leer, decíamos ayer, anteayer también, hay que leer el golpe de Estado en Bolivia como la intención de modificar el mapa geopolítico. En el 2017-2018, si uno entraba al sitio web del Departamento de Estado norteamericano, ellos tenían por costumbre colocar el perfil de la estrategia diplomática para cada país con el cual tienen relaciones. Y yo me tomé el trabajo de entrar al capítulo de Bolivia. En esos años, era muy breve, eran 2 o 3 páginas nada más, daban un pantallazo general, y en un momento me llamó la atención una frase. No habían sucedido todavía las elecciones del 2019, y los norteamericanos desde el Departamento de Estado decían, literalmente, estoy citando de memoria, pero casi literal, las elecciones del 2019 van a ser un punto de inflexión en la historia boliviana. Nada menos. Ahí uno no lo podía entender muy claramente, después lo entendimos cuando se produjo el golpe. O sea, ya lo venían preparando con mucho cuidado, ¿no? Ahora, con relación a los observadores que han llegado, da lástima realmente que la Unión Europea, que es uno de los observadores, digamos, formales, haya enviado solamente 6 personas. O sea, es patético con el poder que tiene, ¿no es cierto? O sea, no, es que no le interesa Bolivia, es que no le interesa América Latina, es como una especie de desprecio, decir, bueno, van
no tienen otra cosa que hacer y van a darse una vuelta por ahí. Es vergonzoso, ¿no es cierto? Y también la campaña que mencionábamos de parte de la prensa, sobre todo la prensa dominante, que ha insistido en que algunos son observadores oficiales y formales y otros no, vienen a hacer injerencia. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, el Grupo de Puebla, encontramos otros colectivos, algunos populares, han sido despreciados, han sido estigmatizados, se los ha señalado como injerencistas, etc. Entonces ahí también se ha movido toda esta cuestión de ver al enemigo en todas partes, por parte justamente de los grupos del poder, ¿no? Entonces, es un escenario realmente complejo. Y recordemos otra cuestión que para mí es grave, que poco a poco, desde el año pasado, desde el golpe de Estado a esta parte, estos partidos políticos o agrupaciones de derecha que se han presentado a competir, los que finalmente compitieron, incluso los que se bajaron de la competencia, fueron modificando su discurso. O sea, todavía el año pasado había algunas propuestas, pero poco a poco el discurso fue transformándose en una sola consigna. Hay que terminar con el movimiento al socialismo. Ese era el lema de campaña de todos. O sea, es una situación grave porque ahora decimos, bueno, ¿qué sucede si el movimiento del socialismo tiene la mayoría de los votos? O sea, ¿cómo va a reaccionar esta gente? ¿Qué va a suceder en el futuro próximo? ¿No es cierto? O sea, es una situación de polarización del escenario que es muy preocupante, ¿no es cierto? Donde se ha olvidado, se ha abandonado la propuesta política del color que sea y se ha ido simplemente a decir nuestro objetivo es destruir al MAS, que nunca más el movimiento del socialismo llegue a ser gobierno. Una cosa gravísima a nivel político. Veremos qué sucede. Gracias. Gracias. Compañero Pedro. Muchas gracias. Si me permite, Javier, está en puerta Rubén de CONAICOP. Él tiene que salir. Mandó un mensaje, por favor, le damos paso. Sí. Gracias, Pedro. Gracias, Javier, Alejandro y Patricia. Un placer estar con ustedes. Ya con Pedro estuve, con Patricia también, charlando. Estamos desde las 10 de la mañana nosotros en una transmisión gigante que estamos desarrollando desde Montevideo, Uruguay, para el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Estuvieron pasando senadores, diputados, sindicalistas, ministros. Realmente una jornada muy activa hemos tenido acá en Uruguay con los compañeros Gerardo Gadea y Adriana Perdomo también, que estaban acá y están acá, y con Raúl Campanella, quien también se hizo presente acá. Hemos estado viviendo lo que es la elección segundo a segundo y con reportes de todos lados. Por suerte no hubo grandes incidentes, hubieron algunas pequeñas cosas. Tal vez un incidente preocupante es lo que aconteció en Inglaterra en una de las mesas, donde a una boliviana, por ser afro-boliviana, después de ver el documento, de saber que era boliviana, inclusive le dijeron que no era boliviana porque era de color, y le hicieron cantar el himno nacional. Una atrocidad, realmente, algo muy censurable lo que hicieron allí. También nos acaban de avisar que por suerte liberaron a las 2 comunicadoras sociales que estaban presas allí en Tarija hace un rato. Y bueno, algunas irregularidades de esas chicas que se vienen dando permanentemente, ¿no? También avisarles que en lo que es en Argentina, en Mendoza principalmente, ya en la votación ya se sabe, y el MAS en un 65% de la población que fue a votar gana con un 90%. Aparentemente en Argentina estaría en ese entorno en todas las mesas electorales. En España, que es otro de los circuitos grandes, también gana el MAS. Es la información que me está llegando recién. Falta confirmarlo de Brasil. O sea, en el exterior prácticamente, en casi todo el exterior, ganaría el MAS. En la interna de allí, sabemos de algunos lugares donde está bastante dificultoso.
y desgraciadamente una de las ciudades que está muy dificultosa y para donde se está trasladando todo el gobierno en pleno, inclusive Yanine Áñez, que dijo que iba a dar una conferencia de prensa a las 7:30 de Bolivia, está citando para el principal hotel que hay allí en Santa Cruz para hacer esa conferencia de prensa. Acá cabe especular por qué Santa Cruz, ¿no? O sea, es el centro de la derecha, está en la frontera con Brasil, tiene un aeropuerto internacional, puede ser que sea una fuga prevista o que, no sé, o que hagan una fortaleza de la derecha allí. También hay rumores de que están trasladando militares hacia lo que es Santa Cruz y La Paz. Esto es toda información que me está llegando en este momento, la estoy pasando en vivo. O sea, y lo preocupante realmente es que hayan dicho que no van a dar el resultado de los comicios hasta el miércoles o jueves. Eso es otra de las cosas que deja mucho que desear y yo acá hago responsable directo de esto a lo que es la OEA y la ONU en los nombres de Bachelet y de Almagro. ¿Qué sucedería si esto, es decir, atrasamos 4 días el resultado electoral en Venezuela? Sería una invasión momentánea. Pero ¿qué sucedió cuando el año pasado se atrasó un día y poquito Evo, el gobierno del MAS, en dar la votación y se vino el golpe, ¿no? O sea, ahora hay que esperar 4 o 5 días. Ahí vemos cómo juega el imperialismo, cómo juega la derecha internacional y a quienes benefician realmente. Era más o menos esto. Si ustedes tienen alguna pregunta, media rápida, porque nosotros tenemos que continuar en la transmisión y me van a estar llamando también de Pars Today. No, Rubén, muchas gracias. Perdón, muchas gracias por la información. Estaba aquí checando unos datos. Enlázate en el momento en que consideres necesario. Para nosotros es importante estar dando a conocer lo que sucede minuto a minuto en Bolivia. Y yo no sé si Pati o alguno de los compañeros que nos acompañan en esta reunión, en esta mesa de trabajo, nos tengan alguna pregunta para ti. Sí, me gustaría, Javier, hacer una pregunta puntual a Rubén, ya que mencionó esto de la conferencia de prensa de la señora autoproclamada. Hace una hora había corrido el rumor que renunciaría, que delegaría el mando en la presidenta del Senado, la compañera Eva Copa, que sería una forma de fuga. Pero a la vez se nos dice, y son rumores también, ¿no?, que por los votos que se están viendo, Carlos Mesa habría disminuido en cantidad, sin embargo Fernando Camacho habría subido y el MAS estaría a la cabeza. Entonces también lo que recién comentó Rubén me preocupa, esto de la posibilidad de que hagan una especie de bastión de la derecha en Santa Cruz, algo por el estilo, ¿no? Entonces es una situación bastante preocupante, ¿no? Puede ser que la salida vaya por un lado o por otro, puede ser que renuncie efectivamente, porque ya es inmanejable esto, ¿no? Ha sido un caos todo el año y sería aumentar la agonía. Pero también está esta otra posibilidad. Habría que tener sumo cuidado con un golpe dentro del golpe, como se planteó en otras oportunidades de mano de los militares, pero podría venir por este otro lado también, ¿no? Entonces, yo agradecería si Rubén tiene más información, aunque sea más adelante, y la pueda compartir. Estamos manejando prácticamente la misma información. Lo que se está diciendo es que posiblemente Áñez renunciada, pero que no entregaría a Copa. O sea, que habría un golpe dentro de otro golpe. Es las versiones que hay, ¿no? Porque por el otro lado está Mesa y Camacho. Facho Camacho ha ganado en algunos lados más votos que Mesa. Ahora bien, ¿por qué correr 4 días la definición de la elección para ir a una segunda vuelta posiblemente, donde se juntaría toda la derecha para poder ahí Camacho, Facho Camacho y Mesa estar siendo los presidente y vicepresidente? Esa es la conclusión que uno puede sacar hacia la ligera, ¿no? Analizando cómo está todo y que va cambiando minuto a minuto.
la realidad es muy cambiante. Entonces, sí es cierto de que Mesa ha disminuido la ventaja en algunos circuitos importantes de Bolivia. Desgraciadamente, es lo que se está confirmando aparentemente por encuestadoras que andan ahí rondando y están diciendo eso, ¿no? Lo ideal sería que sería bueno que, con una encuesta que me pasaron a mí ahí, en la cual decía que el MAS iba a tener casi el 52-53%, ojalá fuera eso, pero estamos viendo y hay muchas complicaciones y hay también muchísimas denuncias de movimiento de papeletas de un lado para el otro por parte de lo que es la Fuerza Aérea Boliviana, y lo que es el Ejército Boliviano y la Policía Boliviana. O sea, estamos en un contexto bastante complejo y encima de esto, si tenemos en cuenta de que tienen a su lado, del lado de Colombia, ya presto para intervenir, si va mal caso, a todo lo que son los militares de Estados Unidos y el apoyo que consta por parte de la OEA y de Estados Unidos hacia Áñez, está compleja la situación. Esperemos que esto se resuelva y que sí se confirme el triunfo del MAS ampliamente, ¿no? Es lo que tengo por ahora. En un ratito me van a estar informando más cosas. Rubén, muchas gracias. Pedro, Pati, ¿alguna pregunta para Rubén antes de que otra vez siga sus actividades y que al ratito se vuelva a comunicar con nosotros? Más que pregunta, no sé si el compañero Pedro quiera preguntarle algo a Rubén. Adelante, por favor, Patricia. Sí, gracias, Pedro. Rubén, no sé qué, no, a todos, Alejandro, Javier, Rubén, no sé qué piensan, estoy aquí elucubrando, ¿no? Porque estoy pensando en que esta participación de esta Unidad Interamericana de Organismos Electorales puede ser la clave, es decir, ya dieron un golpe sangriento que bastante desacreditó a Yanine Áñez y el grupo de militares. Podrán estar ahí, pero el descrédito que sufrieron fue monumental, enorme, ¿no? Yo no creo que vayan a repetir la misma receta, es decir, que vayan a hacer lo mismo con esa fuerza brutal con la que hicieron, porque además ya vieron que eso, lejos de disminuir la fuerza del MAS, la fuerza moral del MAS creció todavía, a raíz de tanta brutalidad y de la resistencia del pueblo boliviano. Entonces, ellos son muy calculadores. A mí me sigue preocupando mucho la presencia de organismos electorales tan absolutamente corrompidos como lo es el Instituto Mexicano. Todas las prácticas que se están llevando a cabo, estos anuncios, esta modificación del sistema de conteo, esta suspensión del BIPRE, sí, de este sistema de conteo rápido y preliminar, y todo lo que está ocurriendo con estas trampas que ya conocemos muy bien de movimiento de casillas y toda la manipulación de los votos, esto es lo que le están apostando para que, aunque a boca de urna el MAS lleve 55% de la generación del voto, ellos van a hacer toda la manipulación posible vía cuestiones electorales para que obligarse a ir a una segunda vuelta y entonces sí seguir las instrucciones del gobierno norteamericano. Te damos todo el apoyo a ti, Carlos Mesa, te damos todo el apoyo, toditito en una segunda vuelta, haya que hacer lo que haya que hacer con las cantidades de dinero que haya que meter, y tú a cambio nos dejas instalar una base militar justamente cerca del aeropuerto y además permitir que se entrenen tropas al estilo norteamericano, que los militares se entrenen en las academias norteamericanas, es decir, todo este esquema con el que ellos han venido soñando, imponer otra vez, reeditarlo en América Latina. A mí, no sé qué piensas, Rubén, pero yo no creo que vayan a repetir el mismo esquema del año pasado. Yo creo que le van a dar esta variante para revestirla de legitimidad electoral. Yo creo que el tribunal dijo que había suspendido el preliminar para evitar problemas, para la transparencia. Creo que están jugando su salud. Creo que tenés razón, Pati, en todo el análisis que haces, que lo venimos haciendo desde la página de Coneco también, pero también hay que tener en cuenta
algo, ¿no? No es el mismo momento político que estaba y no es lo mismo. Otro tema es que también la importancia de lo que ha jugado en estos días, estas semanas, todos los medios alternativos y comunitarios a nivel internacional, llevando la voz de todos los bolivianos, a pesar de esa gran canallada mediática que hace CNN, BBC, todas las grandes cadenas desinformativas, como todos los medios que hay en Bolivia que corresponden y que apoyan a Yanine Áñez y a su gobierno, ¿no? Yo creo que por las redes se ha hecho un muy buen trabajo por parte de todos aquellos que somos comunicadores populares, y que, bueno, ha llevado a que vean de que hay una resistencia internacional a un golpe de Estado al estilo de lo que hicieron el año pasado. Este va a ser más útil, va a ser un estilo más útil. Yo no dudo de que haya fraude electoral y que dentro de 4 días proclamen de que tienen que ir a segunda vuelta, y ahí sí va a ser un fraude total, pero además con la complicidad de que no han dejado de entrar veedores internacionales. Yo la verdad que concuerdo contigo, a los veedores internacionales a las organizaciones que han ido, no les tengo nada de confianza, no le tengo confianza, pero tampoco han permitido que vayan comunicadores populares, que vayan medios de prensa masivamente, no lo han permitido. Han censurado, entonces también está eso, ¿no? Ver de qué forma, si hay una segunda vuelta, puede ir la mayor cantidad de gente posible para testificar todo, sabiendo los peligros que se puede llegar a ocurrir. No sé, Pedro. Yo quiero, si me permite, Javier, por favor, corroborar lo que ha expresado Rubén de CONAICOP. Romper la hegemonía de los medios de comunicación masiva ha sido una de las primeras batallas. No es una tarea fácil haber traspasado con el mensaje, con la estrategia, con la palabra, a través de los medios alternativos, todo esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Es una batalla permanente ante esa arremetida mediática de los grupos mediáticos, no solamente en Bolivia, sino en América Latina, de la cual somos víctimas. Yo quiero, como boliviano, agradecerle a Rubén, que está haciendo este trabajo desde el Uruguay, articulando a muchísimos medios alternativos, y tiene sus resultados, tiene sus objetivos, y coadyuva con la democracia participativa, con la democracia comunitaria. Pero también no tenemos que olvidarnos que el proyecto de Bolivia es un proyecto gringo. Yo no tengo casi duda alguna de que van a forzar la segunda vuelta. De verdad que en eso no quiero ser pesimista. Nadie más que yo está rogando para que todo se haga bien las elecciones en Bolivia, porque tendré que retornar luego a mi país. Pero el golpe de Estado ha sido hace 11 meses. No nos van a entregar el poder después de todo lo que han hecho hasta la fecha, con todas sus connotaciones. El proyecto gringo es hacerlo presidente a Carlos Mesa, y van a forzar, obviamente, esa segunda vuelta. Van a manipular los datos, no por nada han optado por no consultar con el conteo rápido. En este momento se instalan el conteo en los diferentes departamentos, pero estamos seguros que los van a manipular. Claro, obviamente en una segunda vuelta van a posesionar la idea de que va a ganar la derecha, porque se va a juntar, porque se van a unir, bueno, entre comillas, aparentemente nos ganarían en las urnas. ¿Por qué quieren hacerlo a Mesa presidente? Claro, por el carácter entreguista de este candidato. Pero otro dato importante que corrobora lo que yo digo
es que Salvador Romero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que lo puso a dedo en la golpista Yanine Áñez, es amigo íntimo de Carlos Mesa. Pero Salvador Romero, no se olviden ustedes, viene de operar un fraude electoral en Honduras el año 2011. O sea, es experto. Tiene ya un currículum. Además, Salvador Romero, conocemos en Bolivia que era informante de Philip Goldberg en Bolivia en su momento, el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, cuando se produce todo el plan separatista. Salvador Romero, no se olviden, este sujeto fue el que proscribió a Manuel Zelaya en Honduras y legitimó los fraudes posteriores. Fue este señor que, claro, había sido enviado a Honduras por Estados Unidos y fue designado director del Instituto Nacional de Demócratas en ese país. ¿Qué significa? Que este tiene una serie de antecedentes que nos hacen pensar de que obviamente en este espacio van a operar, van a forzar la segunda vuelta y ante el mundo quieren hacer notar de que el MAS va a perder en segunda vuelta. Eso, no obstante de toda la carga de fascismo, de amedrentamiento de la propia policía, del propio ejército, ¿no? Amigos que vengan también porque realmente hemos estado todo el día, ya estamos agotados prácticamente, así que Marisol, ¿cómo está la situación allí en La Paz? Bueno, informarles nuevamente de que, bueno, ya se están cerrando las ánforas, se está haciendo recién el conteo en diferentes colegios. Hasta más tarde yo pienso de que se va a ir sabiendo ya algunos conteos. Hasta el día de mañana se acaban provincias que llegan. Entonces, se pierde la voz, no se escucha. Bueno, no sé si ustedes escuchan. Se desconectó Rubén. Ah, ok. Entonces, Pedro, ibas a opinar cuando le dimos la entrada al compañero Rubén. Ojalá en un instante más, en unos minutos más, se logren comunicar ellos para que nos estén informando. Gracias. No tienes audio, Pedro. Perfecto, yo estaba ya concluyendo y sobre todo analizando y dando algunos datos sobre el personaje que ahora es presidente del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, Salvador Romero. Esta organización que manejó en Honduras ha sido financiada por la USAID, una ONG de Estados Unidos, que además sabe cómo manejar y cómo operar con grupos paramilitares. Creo que no va a estar nada fácil, peor aún con lo que indica Patricia sobre algunos aspectos de la participación de los veedores internacionales. Estaba escuchando que en México también ahora se desarrollan algunas elecciones en determinados estados y da la casualidad, veía la televisión que también suspendieron el conteo rápido. No creo que ahí haya alguna casualidad, eso no es casualidad, pero en fin, estamos atentos a lo que está pasando en Bolivia y con la idea de que
se ha tomado en cuenta el 4% que significa la votación del exterior, pero un dato más, un 10% del voto rural, lo que no contemplaban las encuestadoras que venían haciendo manejo, venían haciendo uso de esta línea comunicacional para posesionar un voto casi ajustado de Lucho Arce con Comunidad Ciudadana. Estamos hablando de que en la sensación, en lo que se siente la población, eso es lo que nos transmiten nuestros conciudadanos bolivianos, se siente que el MAS ganaría arriba del 50%, cerca del 60% inclusive. Gracias. Pues tenemos un panorama muy complicado. Yo la verdad quería ser optimista, quisiera ser más, digamos, confiar en la palabra de democracia, y la palabra democracia sirve para todo, para justificar cualquier tipo de anomalía. Pero bueno, lamentable, esto así es. Si anuncio por ahí, si está cayendo aquí un aguacerazo terrible, si llega a cortarme el internet, continúen. Yo en el momento en que se me pase esto, me conecto. A ver, nada más, un comentario. ¿Qué hacer en este proceso? Porque yo creo que los medios de comunicación alternativos tenemos una obligación, tenemos una tarea, y esa tarea es dar a conocer la realidad de lo que está pasando en Bolivia. Entonces, quisiera que en torno a eso y en torno a los acontecimientos que están sucediendo al interior de Bolivia, nos versaran sus comentarios posteriores. Alejandro. Sí, Javier, gracias. Muy breve, lo mencionaba hace un rato Pedro, esto de la importancia que tuvieron las redes sociales durante todo este año del golpe de Estado y ante el control prácticamente absoluto de los medios dominantes, que a su vez son grandes empresas o pertenecen a conglomerados empresariales, son expresión de intereses empresariales. O sea, aparentemente es muy difícil ir contra esto y sin embargo se logró. Y se logró a fuerza de voluntad, o sea, no hubo un plan maestro, no hubo algo organizado en ese sentido. Poco a poco el pueblo fue buscando formas, incluso en medio de la situación tan compleja de la pandemia, donde había que guardar el centavo, ahorrar el peso, porque la situación económica era complejísima y todos estos medios requieren algún tipo de inversión, sea por el equipo, sea por el contrato de horas X de internet o lo que sea. Y yo creo que un ejemplo bien interesante, a mí me ha sorprendido todo este año cómo se han movido las redes, cómo se han armado grupos de reflexión, de debate, cómo se organizaron reuniones así como las que tenemos así, tipo vía Zoom o con otras plataformas. Eso fue avanzando notablemente contra viento y marea también, ¿no? Y creo que nos abre todo un panorama interesantísimo a futuro para ya no seguir dependiendo como dependemos, ¿no? Lamentablemente de estos pulpos mediáticos que han hecho tanto daño en Bolivia particularmente y en otros lugares también. Me parece que es una señal de esperanza en ese sentido. Gracias. No sé si el compañero Pedro quiera tomar la palabra o si, de hecho, quería hacer un comentario que conoce más el territorio boliviano, que sí tiene ciertas similitudes con el territorio mexicano en cuanto a comunidades indígenas, mucha comunidad indígena, ¿no? muy apartada, muy remota, y que fueran ellos a pretextar que no están recibiendo o que bloqueen la llegada de los resultados en esas comunidades tan lejanas, y que eso también sea un factor que ellos utilicen para decir que todavía no tienen todo el resultado o que
que no pueden confiar en lo que les están diciendo, o que si el MAS va ganando digan que no, porque todavía necesitan información, algo parecido a lo que hicieron el año pasado, ¿no? Que pudieran también recurrir a ese pretexto. Y sí es muy cierto, Pedro, están adoptando las mañas que el INE mexicano es un manual el que tiene, ¿no? Eso es lo que se me estaba ocurriendo ahorita, porque de que van a hacer fraude, lo van a hacer. Y de los 20 países que constituyen la UNIORE, solamente 3 están en la línea del MAS. O sea, estás hablando de Venezuela, estás hablando de Argentina, y estamos hablando de otro país que estaría en la línea a favor, digamos, ¿no? Fuera de eso, todos los demás países y sus respectivos institutos electorales estarían contribuyendo con ese acompañamiento de lo que piensa hacer el Tribunal Supremo, que definitivamente está orientado hacia a que quede Carlos Mesa, ¿no? Sí, es correcto. Si me permite, por favor, atendiendo la consulta de Patricia, Bolivia está por arriba del 1 millón de kilómetros cuadrados. Muy extenso la población, muy extenso el territorio, no obstante que hemos perdido el 50% del territorio en 180 años de vida republicana. Pero hay lugares donde hay que viajar en lanchas por 8 horas, 12 horas, 24 horas para que el Tribunal Supremo Electoral, los operadores de los tribunales departamentales puedan llegar hasta el territorio. Algunos lugares tienen que entrar por vía aérea a los territorios indígenas donde no hay todavía acceso. Eso demora, esa documentación, las actas, demoran en ser acopiadas, por decirlo así, y centralizadas para que sean contabilizadas en los diferentes tribunales electorales de cada departamento en mi país. Y casi nunca los tribunales electorales contemplan el conteo de el área rural, en todo caso de estas comunidades que están alejadas, que son cerca de o pasan el 10% de la votación total. Por eso indicábamos nosotros que el año pasado no se tomó en cuenta el voto rural, solamente se tomó en cuenta en el conteo rápido el voto del eje troncal de Bolivia y las ciudades intermedias y las ciudades principales, pero la votación indígena, originaria, campesina, que está en lugares alejados, le cuesta llegar a la información. O sea, ese dato creo que hay que corroborarlo. Gracias, Pedro. Gracias. Aquí tengo me acaba de llegar una información de que en otros países también hubo algunas dificultades, pero que el voto fue mayoritariamente para el MAS. Tengo una pregunta. La población que está fuera de Bolivia, y esto tiene que ver porque quisiera, no sé si alguno, Alejandro o Pedro, nos pudieran ayudar en esto. ¿Qué porcentaje de población creen que esté fuera de Bolivia? Es importante para saber un poco el marco referencial electoral. No tengo el dato exacto. No tengo el dato en este momento. Mencionando, Javier, que el padrón en el exterior significa el 4%, un poquito más del 100% del padrón en Bolivia. O sea, esa es
la incidencia del voto del exterior. Nosotros de ese 4% siempre nos hemos atribuido entre un 2 y un 3%. Pero como se están dando las cosas hoy en día, el año pasado, por ejemplo, en España, según los datos que estamos comparando, habíamos perdido en España. Sin embargo, hoy hemos repuntado y estamos ganando en la mayoría de los países del exterior. Ok, sí, en un momento estoy buscando los datos que me piden. Bueno, una cosa más, y yo quisiera que aquí nos comentaran ustedes la represión. ¿Qué tanto ha generado realmente una mella en la población? Yo sé que ustedes no tienen las empresas para medir, pero tengo la impresión de que en vez de que esto haya provocado un miedo en la sociedad, ha provocado una rebeldía, una dignidad. Alejandro, yo sé que tú te dedicas al análisis y al estudio de los derechos humanos y quisiera que por favor nos ayudaras con esto, porque saber cómo siente, qué piensa la gente en torno a una gran dificultad, porque, repito, si lo que ahorita nos están diciendo es que se está hurgando cómo hacer fraude, y la derecha boliviana no tiene esa capacidad, forzosamente está siendo asesorada desde fuera. Por eso les hago esa pregunta, porque nosotros ahí es donde cada vez me da más la razón las circunstancias de que tenemos que apoyar con todo lo que esté a nuestro alcance al pueblo boliviano para que retorne a la democracia y al respeto electoral. Bueno, en general hay que decir que el pueblo boliviano tiene una tradición de lucha muy importante y creo que el MAS es como una especie de síntesis, o sea, el MAS no inventó la lucha, es una serie de capas históricas que se han ido superponiendo durante muchos años, desde la resistencia indígena, ¿no? Y que fue teniendo características particulares de acuerdo a la época, de acuerdo al tiempo, ¿no? A veces con más énfasis en el nacionalismo, a veces eran luchas de tipo clasista, a veces eran luchas de tipo antiimperialista, etcétera, ¿no? Y todo eso se fue acumulando hasta desembocar en las últimas luchas. Entonces hay una tradición realmente importante y por lo tanto también hay una tradición de enfrentamiento de las fuerzas de seguridad que ha sido así a lo largo de la historia, ¿no? Y este año creo que como dato interesante hemos visto que a pesar de los encarcelamientos, a pesar del amedrentamiento que hubo, a pesar de los juicios inventados, de toda esta judicialización o lawfare, como se llama también, contra algunos dirigentes, etcétera, la gente ha seguido organizándose y ha seguido reclamando y ha seguido presentando recursos de defensa, presentando abogados a personas que caían presas en situaciones muy difíciles, ¿no? Yo creo que hay que agregar también una cuestión, eso es una opinión muy personal, no sé si la compartirá Pedro o no. Hay un viejo problema con la policía boliviana, es decir, se la reconoce como un cuerpo mafioso, ¿no? Entonces hay una especie de rabia por parte de la población frente a estas fuerzas de seguridad que por lo general aprovechan para esquilmar a las personas, para quitarles dinero, para hacer algún tipo de truco o trampa. Entonces hay un sentimiento en general que está ahí latente, ¿no? Y algo similar con las Fuerzas Armadas también, que históricamente han sido represoras, o sea, son Fuerzas Armadas que se han dedicado a masacrar a su propio pueblo. Entonces hay un sentimiento en el pueblo general, no digo en todo el mundo, pero en general, que ve con ojo crítico todo esto. Y a mí particularmente me llamó la atención porque la represión fue muy dura. Recordemos que hay personas asesinadas en las masacres de Sencata, de Sacao, o sea, la represión fue durísima, fue con armas de guerra contra población desarmada, y sin embargo la gente siguió protestando, siguió organizándose, siguió saliendo a la calle, y creo que eso es un valor enorme, ¿no? Que nos da una pista
de por dónde habría que trabajar en el futuro también. Creo que son deudas que quizá no hubo tiempo de resolverlas en estos 12 o 14 años, pero son temas que hay que enfrentar. O sea, no podemos quedarnos con una policía que es una bomba de tiempo y que en cualquier momento se amotina como lo hicieron el año pasado, o con fuerzas armadas que en cualquier momento se dan vuelta y colaboran en un golpe de Estado. O sea, no basta la consigna de decir patria o muerte, o somos antiimperialistas, o fundar la escuela, aquella que se hizo, escuela antiimperialista también. O sea, yo creo que tenemos que ir hacia una transformación mucho más profunda, mucho más estructural de estos cuerpos represivos que no han dejado de ser lo que fueron siempre. Javier, si me permites, Claro, claro. y si el compañero Pedro no quiere agregar algo más a lo que dijo Alejandro. Adelante, por favor, Patricia. Sí, muchas gracias. Estoy haciéndome eco de lo que decía Alejandro respecto a esta ironía de que estas plataformas digitales, las redes, o sea, O vete a contactos. No, hayan, pero en contactos no aparece. sido... No, en contactos no está. ¿Sí? Sí, por favor, perdón. Sí, estas plataformas hayan sido justamente creadas por grandes potentados, ¿no? Que digamos son parte de la élite. Yo no sé si en algún momento se imaginaron lo que iban a generar, porque aquí en México el presidente le dice las benditas redes sociales, y es cierto. O sea, la red social lo que te permite es una ida y vuelta, no es nada más la recepción de información falsa, sino que te permite aclarar y desmentir, y además te permite organizar y te permite politizar. Entonces, yo diría que aquí los medios tendríamos que hacer todavía, nosotros, las plataformas digitales, tendríamos que hacer un esfuerzo, redoblar el esfuerzo para, más allá de consignas ideológicas con las que mucha gente, por la desinformación y la manipulación, no se identifica. O sea, yo puedo decir soy marxista-leninista, sí lo soy, a mucha gente no le dice nada eso. Lo que tendríamos que decirle a la gente es, te va la vida en esto. O sea, tenemos que ubicarnos que el proyecto que quiere imponer el imperialismo, o sea, el gobierno, la plutocracia internacional, es un proyecto de muerte, literalmente, que este planeta no va a sobrevivir el nivel de depredación que fomenta este sistema, y que a la gente le tendría que quedar muy claro, que lo que está en juego ahorita en Bolivia, lo que se va a pelear en Venezuela, por lo que están peleando en Chile, lo que quiere el pueblo colombiano, lo que queremos el pueblo mexicano, es otro proyecto de mundo que garantice un desarrollo sustentable y mucha equidad, o sea, no depredar, sino una repartición justa, un respeto entre las comunidades, entre los países, y que eso va a garantizar la sobrevivencia de nuestra especie. Está en juego el planeta y nuestro propio futuro, y está aquí a la vuelta. Si la gente llega a entender eso, yo creo que empezaría a fortalecer el apoyo a todos estos gobiernos, y le pensaría dos veces antes de volver a votar por un Macri o por uno de estos individuos, ¿no? Que van, que un Trump o un Bolsonaro, porque todavía a mucha gente no le queda claro de qué se trata, qué es lo que quieren estos personajes y qué es lo que quiere la visión de gobiernos como el de Evo, de gobiernos como el de López Obrador, de gobiernos así, que tengan en claro que de seguir la depredación, todos vamos a perder, absolutamente todos, menos ese 1% que concentra el 80% de la riqueza. Eso es lo que tenemos que defender y lo que tendríamos que decir, más allá de las consignas de marxismo, leninismo. Y no estoy en contra del marxismo, yo soy marxista, pero tenemos que hablar en este idioma. Si me permite, por favor,
Patricia, muchas gracias. Javier, tengo en línea a Maribel Castillo desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el departamento de Santa Cruz en Bolivia. Ella es asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo. Maribel, muy buenas tardes. Estamos en La Voz de la Patria Grande. Nos escuchan acá en México, en América Latina. Conduce Javier Molina, Patricia Barba, está Alejandro Dauzá comentando este panel. Adelante, por favor, ¿cómo está la situación en nuestro departamento, en nuestro país? ¿Cómo ha pasado la jornada electoral? Gracias, Pedro Damián. Un saludo cordial hasta México y también saludo a todos los hermanos que están en diferentes países como Argentina a través de este programa La Voz de la Patria. Nosotros aquí en Santa Cruz la votación ha comenzado muy temprano desde diferentes puntos de sufragio, centros de establecimientos donde la gente ha acudido masivamente. Es la productora, ella y su esposo. Los datos de José. Para poder ingresar a los recintos electorales, luego también buscar su mesa y poder emitir su voto de forma democrática en esta fiesta democrática que ahora vivimos. Ya en el Tribunal Electoral del Departamento de Santa Cruz están llegando las ánforas para proceder al conteo oficial de las actas, en este caso las actas que tienen que ser verificadas y dando a conocer los números exactos de las personas que han acudido a votar y por quienes han votado. También aquí en Santa Cruz hay tres fuerzas que en este caso una sería la de Creemos, la de el Movimiento al Socialismo y también Comunidad Ciudadana. Estamos seguros que con esta elección que se ha realizado hoy día en nuestro departamento y en el país, y también a través de en otros países con los compañeros que están afuera de nuestro país, se va a recuperar la libertad, se va a recuperar la democracia, se va a recuperar la estabilidad económica, política y social de nuestro país. Por eso es que todos los bolivianos hemos acudido a emitir nuestro voto por mejores días, por esos días que teníamos antes y que ahora se nos ha visto coartada de una libre expresión, de una economía estable, de una transitabilidad libre, de poder decir lo que uno siente. Todo eso se ha coartado con este gobierno. Con estas elecciones estamos seguros, completamente seguros, que Bolivia va a recuperar eso lo que hemos perdido: estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Queremos vivir en paz porque somos personas de paz, queremos vivir con alimentación para la gente pobre, que no esté pasando hambre, que no esté pasando la falta de trabajo. Y bueno, el desarrollo hasta el momento en Santa Cruz ha sido pacífica. Han estado acudiendo, como decíamos, ya desde muy temprano, y ahora se está ya a la espera de que el Tribunal Departamental también emita un informe, aunque el presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz, el señor Paniagua, ha indicado de que si ellos tienen que quedarse hoy toda la noche a trabajar, mañana y pasado mañana lo van a hacer para dar los resultados definitivos y en este caso también hacer el escrutinio de las actas que se están enviando al Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Le van a hacer una consulta, honorable Maribel, una consulta a Javier, a Patricia o Alejandro. A ver, adelante por favor, Javier. Gracias. Oye, nada más rápido. Bueno, perdón, no, prefiero que sea para ti o alguno de ellos y yo al final, por favor. Adelante, dale. Compañera, un placer saludarla. Le habla Patricia Barba desde México. Me están reportando aquí
que de acuerdo con la última encuesta de Boca de Urna, el 43.6% de los votos le corresponde al MAS, Mesa va muy abajo con el 29% y Camacho en tercero con el 20%. Fuente Unitel. ¿Se confirma esto, compañera? Porque pues son buenos resultados, ¿no? Esa información es a nivel un medio de comunicación. Lo que no le escuché bien si era solo en Santa Cruz o a nivel nacional, compañera. No me están especificando, compañera. Me dicen nada más, según encuestas a boca de urna, con el 43.6 parecería, a nivel nacional, parecería por el tipo de información, pero no nos dicen aquí. A ver, lo que está claro es que el señor Camacho es más regional y a nivel nacional está Luis Arce Catacora con el Movimiento al Socialismo, que es el que está liderando los resultados en boca de urna. Sin embargo, no debemos apresurarnos y esperar un informe oficial. El señor Camacho es solamente a nivel regional, pero en Santa Cruz también el movimiento al socialismo se hace sentir. Hay muchos votos de los que de repente no decían soy masista, pero por una mejor estabilidad económica, por tener fuentes de trabajo, porque vuelvan las obras, porque se dé en este caso una situación de paz, es que han ido y han sufragado por el movimiento al socialismo. Entonces, ese es el voto oculto que ha tenido también el movimiento al socialismo, pero que no se lo ha dado a conocer. Y esto está es un hecho que a nivel nacional el movimiento al socialismo está liderizando, vuelvo a reiterar, en boca de urna los resultados. A nivel regional, porque eso no podemos dejar de lado. A nivel regional el señor Camacho sí ha tenido la votación considerable, pero también nosotros como movimiento al socialismo estamos detrás en votación. Ahora ellos ya están haciendo circular alguna invitación para concentrarse en... Se corta. Se cortó. Es el compañero Pedro, parece que se... Pedro, ¿nos escuchas? Ah, se quedó pasmado la imagen. Sí, se cortó. Era nuestra asambleísta departamental, socialismo, allá en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, nos daba una... Se te oye muy baja la voz, Pedro. Hola, ¿me escucha? Sí, más o menos, todavía un poco bajo, pero un poco mejor. Les indicaba que nuestra asambleísta departamental nos daba ese panorama. Adelante, por favor. ¿Está de regreso? Bien. Parece ser que no se escucha. Es que está muteado el compañero Pedro, por eso no se escucha. Hay que desmutearlo. Ahí está. Si ya hemos cortado con la asambleísta, ya se fue, pero creo que es valiosa la información que nos ha proporcionado. Bastante, bastante. ¿Crees tú, Pedro, como miembro del último gobierno que encabezó el compañero Evo Morales, crees tú de plano que sí se atrevan a hacer un fraude tan grande? Porque por lo que yo estoy viendo, van a rebasar del 55% de la votación. No me queda, digo, si ustedes logran el 55% de la votación, lo que les queda es la manipulación para revertir
ese 40 y tantos que pudieran tener y ganarle al MAS. Pero, ojo, yo creo que ahí la gente también, la gente del MAS, no está incapacitada para avanzar también en un proceso electoral. Lo veo con nuestro presidente en México. Ganó con un porcentaje que si hoy hubiera elecciones, aumentaría este porcentaje. No sé, ¿cuáles son las condiciones allá ahora, desde tu perspectiva y desde una militancia? Si el margen, Javier, hermano, si el margen es estrecho, si es muy estrecho, obviamente van a forzar la segunda vuelta. Si hay un margen de un 0.5, un 1.1, sin lugar a dudas que van a manipular, van a maniobrar, pero como se están dando las cosas, la votación está siendo contundente, el pueblo boliviano es disciplinado, tiene un alto espíritu de participación política. Del padrón electoral estoy convencido que está participando cerca del 90 o más del 90% en estas elecciones. No se está quedando en su casa, está yendo a emitir su voto porque necesita de una patria libre, necesita de una economía estable, necesita no ser coartado y conculcado en sus derechos, el derecho a la libre expresión, por ejemplo. En determinado momento, al publicar su criterio en Facebook, eras apresado, eras detenido, eras encarcelado. En 11 meses hay un acumulado del pueblo boliviano que ha sentido en la clase esos 2,5 millones y 3 millones o 3 millones de bolivianos que transitaron de la pobreza a la clase media, creo que ahora han recapacitado las políticas institucionales y de Estado, los programas y proyectos sacaron de la pobreza a cerca de 3 millones de bolivianos, transitaron a la clase media y se convirtieron en nuestros sepultureros del proyecto político, pero en 11 meses, fíjese que sin duda alguna que han recapacitado. Ahora están vendiendo su vehículo, están hipotecando su casa, están vendiendo algunas partes de su patrimonio. Allá lo debe decir, conocer con mayor propiedad Alejandro Dauzá, que está en Bolivia, y que obviamente ahora ha acudido y ha militante consigo mismo y con su conciencia, porque más allá de la militancia del MAS, ahora tiene que haber una militancia con la familia, consigo mismo y con el futuro, con el bienestar. Yo estoy convencido, estoy seguro que vamos a sobrepasar las expectativas en la votación, pero como saben ustedes, como conocen ustedes, en América Latina la derecha nunca juega limpio. La derecha siempre hace trampas, siempre manipula, maniobra, cambia los datos. Hoy no han permitido que haya conteo rápido y nos huele a peligro, nos huele a fraude, nos huele a manipulación. Pero mi optimismo me da para decir que, por ejemplo, no van a poder, no les va a dar para el juego sucio, porque el voto está siendo muy contundente, sobre todo en las áreas suburbanas, en las provincias, en los municipios rurales, en las áreas de las comunidades originarias y campesinas, donde el voto sobrepasa el 90%. Yo puedo mostrarle algunas actas que ya nos han remitido, que nos han enviado, una votación lapidaria a favor del movimiento al socialismo, con 1 o 2 votos a favor de los partidos de derecha.
Claro. Gracias, Pedro. Yo tengo aquí algunas encuestas que le llaman a boca de urna y en todas va ganando Lucho Arce, en todas. Entonces, yo todavía soy muy primitivo, lo confieso. Igual que Party, me declaro marxista y por lo tanto, con una variante, yo vengo de esa visión de que el pueblo por el pueblo y para el pueblo, desde el pueblo. Entonces, digamos que me declaro más maoísta que marxista en tiempos modernos, pero sí me genera problema cómo poder comprender una clase media, y lo digo por el comentario que nos hizo el compañero Pedro, que fue ayudada, que se le ayudó para que prosperara, para que se convirtiera en un estamento social más grueso, más amplio, y que de pronto traiciona. Yo creo que aquí es importante la construcción desde ras de piso, de cualquier nivel social, clase baja, clase media, de los comités de defensa, es decir, de la creación de conciencia social y política. Entonces, quisiera al ratito, si Pedro tiene tiempo, que me diera su visión, pero Alejandro, tú que estás por allá, y este es algo que también tenemos que analizar, ¿qué errores, qué reflexión tiene que superar los compañeros del MAS para revertir y no sufrir la traición, como pasó en otros pueblos, en el caso más doloroso, que a mí me dolió más, en el caso brasileño? Es decir, creo que se alejaron de las masas, se alejaron del pueblo, y el pueblo en un proceso electoral se deja engañar o se autodestruye sus beneficios. Entonces quisiera, Alejandro, si nos puedes ayudar en una reflexión de ese tipo. Bueno, Javier, es un tema bien complejo y sumamente actual en América Latina, esto de las clases medias que votan contra sí mismas, pero incluso clases populares que votan contra sí mismas y contra sus propios intereses, ¿no? Ahora, para el caso particular de Bolivia, mi opinión personal es que se descuidó la formación política, algo que había comenzado los primeros años del gobierno de Evo Morales con bastante solidez, incluso la institucionalización de una escuela nacional de formación política del movimiento al socialismo, que con el tiempo se fue abandonando y finalmente se cerró. Entonces eso quedó librado, esa formación política quedó librada a la buena voluntad de dirigentes, a la buena voluntad de algún ministro, de algún ministerio, cada cual por su rumbo, cada cual como podía. Entonces yo creo que eso es una debilidad muy grande, ¿no? Abandonar la formación sistemática de la conciencia es una debilidad que al final nos puede pasar la cuenta, ¿no? Yo reitero lo que comentaba el otro día con relación a lo que decía el Che hace muchos años atrás. Él decía, bueno, en Cuba, cuando estamos construyendo recién el socialismo, principios de los años 60, dice, hay dos caminos que tenemos que tomar, los dos. Uno es el de la formación científica, técnica, y ahí ya más o menos la senda está hecha, porque hay países que han avanzado, no hay mucho que inventar, hay que ir por ahí. Pero está el otro camino que tenemos que hacer, que es la formación de la conciencia. Y ahí decía el Che, no está nada hecho, lo tenemos que inventar, lo tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y entonces lo que tú mencionas, Javier, del alejamiento de las masas sería un segundo componente para mí. Y en este tiempo, que ha sido también tiempo de autocrítica y de revisar una serie de cuestiones que pudieron haber sido fallas al interior del MAS, algunos de los señalamientos de los compañeros y compañeras que están militando es, bueno, al final hubo una especie de entorno palaciego que rodeó a Evo Morales y que lo fue acercando más a grupos de poder que a las bases. O sea, no basta solamente el acto masivo, el acto multitudinario, donde la gente aplaude, aparece el presidente, está muy bien, ¿no? Pero uno puede autoengañarse con eso, ¿no?
Es uno de los señalamientos serios que se han hecho y que al final terminó pasándole la cuenta, ¿no es cierto? Incluso alianzas que se hicieron con grupos paramilitares de derecha, pensando que se los ganaba, aquí concretamente en Santa Cruz, y se mostraba eso como un logro del movimiento del socialismo. Al revés, era una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, pero yo insisto mucho en la cuestión de la conexión directa con las masas. Es un tema que, por ejemplo, Frei Beto apunta seriamente en Brasil al caso del Partido de los Trabajadores, dice, nos fuimos alejando del trabajo de base. Lo han hecho otros, lo han hecho grupos evangélicos, lo han hecho grupos conservadores, que siguieron llegando a la masa, nosotros nos alejamos. Y la segunda cuestión es esta cuestión de la formación de la conciencia, porque luchamos contra un capitalismo que nos atraviesa permanentemente. O sea, el capitalismo no es algo externo a nosotros, nos atraviesa todos los días, en el trabajo, en el empleo, en el salario, en las leyes, en todo. O sea, vivimos, nos movemos y existimos en el capitalismo, y contra eso hay que ir. No es algo aparte, ¿no? Y creo que ese es un tema que lamentablemente se descuidó. O sea, se hicieron esfuerzos, como digo al comienzo. Yo tuve la oportunidad de ser parte de esa escuela, pero una escuela que funcionaba en todo el país, sobre todo con gente joven, con jóvenes, pero luego se fue abandonando y al final se cerró, se clausuró. Y entonces valoro mucho el esfuerzo que hicieron algunos individuos, pero a título personal. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo hizo una excelente labor en la formación política también, pero otros no. Entonces había ahí como una contradicción, ¿no? Este ministro iba por un lado, el otro iba por otro, y yo creo que es un tema que tenemos nosotros que dedicarle muchísimo, porque si no, es también lo que decía el Che, no me interesa un socialismo que reparta bienes, me interesa un socialismo que forme otra conciencia, otro ser humano, ¿no? Cuando aquel periodista nacido en Argel le hacía una entrevista a comienzos de los años 60, ¿no? Decía, che, ese socialismo no me interesa, el socialismo no es solo repartir cosas, es formar lo que llamaba el hombre nuevo. Ahora lo llamaríamos de otra manera, ¿no? Suena muy machista decir el hombre nuevo, la persona nueva, ¿no? La persona nueva, o sea, con otras características. Y eso no cae del cielo, ni se logra con una consigna, ¿no? Yo tuve la oportunidad, por cuestiones, lo digo a nivel anecdótico, ¿no? Por cuestiones de la vida, de vivir muchos años en Cuba. Viví como 12, 13 años por allá. Y algo que me impactaba profundamente era el nivel de formación política del pueblo cubano. Más allá de sus profesiones, sus oficios, incluso, una cosa curiosa, más allá de sus opciones político-partidistas. O sea, no tenía que ser miembro del Partido Comunista para tener claridad sobre cómo funcionaba el mundo. Y eso lo comienzan a beber, a mamar desde la escuela primaria. O sea, desde pequeños, los pequeños saben qué cosa es la patria, cómo se defiende la patria, cuáles son los enemigos de la patria, qué es la soberanía. O sea, cuestiones elementales que a nosotros en nuestros otros países muchas veces se nos escapan, ¿no? Y entonces creo que ahí hay una labor muy, muy dura que hacer, y no la podemos abandonar, no la podemos abandonar. Gracias, Alejandro, muy importante, y precisamente por eso lo decía, porque en México estábamos pasando por algo similar, e incluso la derecha tiene bastiones barriales que controla, que domina, y que además los moviliza contra el gobierno actual. Pero además en México también tenemos otro problema. En el partido que llevó al poder al actual presidente, hay dos grupos enfrentándose, básicamente. Hay muchos componentes, digamos, pero hay dos. Los que quieren que el pueblo esté informado y los que no, los que incluso repiten formas de vida, formas de trabajo, estilos de funcionamiento partidario, es decir, donde el jefe es el que decide y los de abajo obedecen. No hay formación política, no hay nada. Por eso lo decía, tenemos que reflexionar, y ante un proceso como el que estamos viviendo, que ahorita regresamos al tema de cómo está fluyendo la información. Yo tengo aquí unos datos, como diría nuestro presidente, yo tengo otros datos, donde también me están informando otros compañeros que ven muy bien, en algunos casos, casi llegando al 50% de la votación preferencial, el compañero Lucho Arce. Lo digo porque
Eso a mí me gusta, porque tenemos que tener una victoria, y esa victoria principalmente es la victoria moral. Y esa ya la tuvo el proceso democrático boliviano hoy. Ya, si por otras causas joden el proceso boliviano, no tienen cómo defender la democracia, la voluntad popular. Ahí ya hay otros intereses y tienen otros nombres. Las plutocracias de América Latina están bien metidas en ese proceso. Pero no sé, me gustaría si Pedro también nos da su comentario. Muchas gracias. Si me permiten, por favor, me acaban de pasar las proyecciones de jubileo. Le voy a dar lectura, voy a compartir con ustedes el cuadro de este levantamiento de datos en boca de urna. Luis Arce Catacora lideriza hasta ahora la votación con un 44.7% de acuerdo a esta proyección. Está el segundo, Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, con 32.2%. De tercero, Fernando Camacho, de Creemos, un 17.1%. Chi Yun Chung, de FPV, con un 3.1%. María Vallá, de ADN, con un 0.1%. Feliciano Mamani, de Pambol, 0.1%. Con esta proyección queda claro que el movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora sería el virtual presidente del Estado plurinacional de Bolivia. Nosotros, sin embargo, somos más optimistas y haciendo un análisis detallado, hablábamos de que estaríamos pasando el 50% con el voto del exterior y el voto rural, que todavía no está contabilizado dentro de estas proyecciones. Lo que acá me agrada mucho la victoria moral que decía Javier. En primera instancia tenemos que defender la capa y espada, pero esta victoria moral es del pueblo de América Latina y el Caribe en el ciclo. No sé si estará bien decir ciclo, pero en la memoria que tenemos, los países de América Latina gobernados por proyectos políticos de izquierda han sacado más de 40 millones de gentes de la pobreza extrema, y se han elevado los indicadores socioeconómicos, es decir, nos han dado dignidad. La reflexión que hace Alejandro es oportuna y creo que hay tareas pendientes que realizar bajo una agenda latinoamericana. Pero de hecho, reitero nuevamente, 44.7% sería la proyección que estaría haciendo jubileo en los resultados de boca de urna, frente a un 32.2% de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y un 17.1% de Fernando Camacho, de Creemos, que tiene su trinchera y su cuartel general del fascismo violento, racista, en el departamento de Santa Cruz. Claro. Y bueno, lo que yo veo es que ni tan siquiera figura la presidenta de facto, que vaya, es una vergüenza que una señora sin escrúpulos, creyendo que solamente por ser mujer iba a arrastrar el voto femenino, y qué bueno que el pueblo no se tragó esas mentiras. Patti, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, respecto a esto, yo creo que parece que Yanina Añez ni
siquiera se atrevió a contender porque pues, la rodea un tufo, perdón por el término que voy a utilizar, pestilente. Ni siquiera consideraría el voto de mujeres despolitizadas, o sea, su comportamiento ha sido tan deleznable que lo único que genera es desprecio. Pero voy más allá, me gusta mucho lo que estaba diciendo Alejandro, yo creo que en la misma línea. Yo siempre he dicho que el socialismo y el comunismo son estadios superiores de evolución humana. Nosotros desafortunadamente estamos muy imbuidos en la cuestión capitalista y yo creo que está en nuestros genes también. Venimos de una prehistoria donde la territorialidad, el dominio, fueron parte de las estrategias de sobrevivencia de los ancestros. Pero me parece a mí que todavía no hemos transitado a una verdadera evolución que nos coloque arriba, en una estatura mucho más, o sea, como una especie realmente sapiens, Homo sapiens. Yo creo que el socialismo requiere de un cambio de 180 grados en la concepción de lo que vale y lo que no vale. ¿Qué es lo que sí vale? Lo que eres, cómo te superas, intelectual, espiritual, o sea, me gusta decir espiritual, intelectual, como para mí es lo mismo, ¿no? ¿Cómo te superas como ser humano? ¿Cómo dentro de tu comunidad tú eres una parte que enriquece? Y le das poca importancia al acumular cosas, porque de eso se trata. Si tú dejas de aspirar como clase social a escalar porque tú entiendes que eso es el éxito y cambias el paradigma del éxito a otra cosa, que es ser un ser humano, perdón por el pleonasmo, mejor en esta escala superior, el hombre nuevo del que hablaba el Che. Será muy difícil que la mediocracia te embarre, te envuelva diciendo que votes por Macri porque él, gracias a él vas a tener más carros y más casas. O sea, es esa cosa aspiracional tan terrible que, por ejemplo, una vez desterrada, ya las clases ya no van a votar en contra de ellas mismas porque el concepto del éxito va a cambiar completamente. Y ahí es donde yo creo que los medios alternativos tenemos que hacer una súper gran tarea, una tarea de cambiar el chip aquí, no porque estamos iluminados ni nada, sino que todos tendríamos que estar en esta corriente de dejar de darle tanta importancia al tener. Por supuesto que todos debemos vivir con comodidad, como decía Flores Magón, que nos permita un ocio creador, un ocio para la reflexión, para la superación espiritual, intelectual, y no estar sumidos en esta vorágine de trabajo más para tener más, como es la sociedad norteamericana. Y quieren imponer este modelito a nivel mundial porque les funciona. Porque la gente siempre va, gracias a las películas y las novelitas baratas y todo eso que está inundando el espacio informativo y que está aquí todo el tiempo, ¿no? Es una tarea ardua, porque poco espacio se le da a este tipo de reflexión. Los partidos políticos lamentablemente se pierden en otras cosas y no le dan esta importancia de formación de aquí arriba está. Si queremos ser socialistas, tenemos que ser mejores seres humanos, definitivamente. Algo muy difícil. Yo comparto algunas tareas con algunos de ustedes que seguramente las han hecho de formación política. Yo todas las semanas me traslado a algunos municipios y trato de no enseñar, porque yo no enseño, yo solo transmito la información que está y hacemos reflexión comunitaria de cómo superar estos atrasos. Pedro, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué más? Porque estamos a 10 minutos de que acabe nuestro programa. Preocupado porque mi país está militarizado, empiezan a salir a las calles hace unos minutos, es una información que nos llega a través de Detrás de la Verdad,
indica que el gobierno saca militares a las calles del país a pocos minutos de conocerse resultados en boca de urna. Hay una victoria contundente, hermanos, Patricia, Alejandro, Javier, que no quede ninguna duda que el pueblo boliviano ha ido a depositar su voto con plena conciencia, pensando en la patria, pensando en su familia, pensando en qué va a comer el día de mañana. No nos pueden robar las elecciones, no nos pueden robar la victoria. Tenemos que defender esta victoria y de hecho me atrevo a declarar en este momento que Lucho Arce ha ganado las elecciones en primera vuelta en Bolivia y tenemos que celebrar y tenemos que defender esa victoria con uñas y dientes porque la estrategia ya hemos mencionado más de una vez, es que la derecha quiere forzar una segunda vuelta y obviamente en una segunda vuelta ellos manejarían a su antojo los resultados. Yo le agradezco, Javier, por el espacio. Vuelvo a repetir las proyecciones de boca de urna de jubileo, 44.7% para el movimiento al socialismo. Con ese resultado ya Luis Arce Catacora sería el virtual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En segundo lugar, Comunidad Ciudadana con 32.2% y en tercer lugar, Creemos de Fernando Camacho con 17.3%. Yo le agradezco infinitamente a Alejandro, a Patricia, pero sobre todo a Javier Molina, que nos invitó muy gentilmente a formar parte del programa La Voz de la Patria Grande. Hay muchas tareas en adelante. Ojalá podamos reencontrarnos de manera habitual para las reflexiones, las acciones, de lo que es nuestra pasión, que es nuestro compromiso, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas noches. No tienes que darla. Pedro, yo quiero aprovechar que estás haciendo esta reflexión para decirte que el tema que vamos a seguir tratando el próximo viernes, por supuesto que es Bolivia y su entorno latinoamericano e internacional. Ojalá y Alejandro y todos los que estamos comprometidos con este proceso nos acompañen. Alejandro, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo recuperaría lo que tú decías hace rato de la victoria moral de este proceso electoral boliviano. Más allá de lo que suceda, porque no sabemos, no manejamos eso en el sentido de que puede haber una reacción muy violenta de estos grupos fascistas que están dispuestos a matar, que están dispuestos a quemar el país. No sabemos, pero la victoria moral no la quita nadie, ¿no? Y creo que sobre eso podemos seguir construyendo en el sueño de la patria grande. Una patria grande que soñaron también aquellos libertadores y libertadoras del siglo XIX, antes, siguieron soñando otros y otras y seguimos soñando. Recuerdo en los años 70 pensábamos que estaba de nuevo a la vuelta de la esquina la liberación latinoamericana, no llegó, llegaron dictaduras horribles, pero seguimos luchando, ¿no? Entonces me parece que ese es el valor fuerte, el de recuperar las victorias morales y desde ahí construir y desde ahí avanzar, y eso nadie lo quita. Y yo también quiero agradecer a ustedes, a Patricia, a Pedro, a ti, Javier, a los otros compañeros que participaron, compañeras, por este programa, ¿no? Y por el trabajo hermoso que están haciendo desde esa tierra tan querida, que tuve oportunidad de ver, de visitar varias veces y siempre me llevó un pedazo del corazón, ¿no? Entonces, ese gesto de cariño del pueblo mexicano que yo tanto he sentido en mi vida y he sentido en la vida de otros, siempre dispuestos a hacer algo, siempre dispuestos a dar, siempre dispuestos a abrir la puerta, a dar una mano, y eso es grandioso, ¿no? Eso es una característica de tu pueblo, del pueblo de Patricia,
que es invalorable también y es otro triunfo moral. Muchas gracias. Pues, No, el agradecido soy yo. Ahorita Patti cerrará el programa. Yo quiero decirles que como en toda labor, no soy yo ningún tipo de héroe, no. Aquí quien tenemos que agradecerle mucho es a Frauque, a Jesús, que yo les pedí, echen la mano, tenemos que estar transmitiendo en vivo, tenemos que estar ahora sí que al pie de la urna, aunque sea a distancia. Y mira que Rubén y los compañeros, Pedro con sus contactos, con sus compañeros de militancia, con sus compañeros de proyecto de vida, nos han hecho el favor de estarnos informando en directo. ¡Qué maravilla! Sin recursos, a lo mejor con la tripa vacía, pero bien puestos, con el corazón por delante. Patti, ¿qué nos puedes decir tú? un abrazo enorme, lleno de admiración, de mucha admiración por la entereza del pueblo boliviano, por la valentía. Claro. Por estar enfrentando en condiciones muy adversas y haber dicho contundentemente, queremos este proyecto de nación. Y yo hago votos porque lo mismo que pasó en México, que ese volumen inmenso de votos por el proyecto de nuestro presidente haya conjurado el fraude que sí se llevó a cabo. Yo hago votos, Pedro, Alejandro y el maravilloso pueblo boliviano, porque se repita esta experiencia aquí en México y no les alcance el fraude porque sea tanto los votos que se vean forzados a respetarlo. Estaremos observando y los gobiernos progresistas obviamente estarán observando y todas las organizaciones progresistas. Un abrazo enorme, inmenso, mucho respeto, mucho afecto, mucho cariño. Amigas, amigos, les damos mil gracias a todos. Por favor, Pedro, Alejandro, Patti, Rubén, donde estés, Miguel Ojeda, que no logramos contactarlo, tenía que estar con nosotros también otro compañero, Marcos Caballero, no entró, en fin, mándenos, si quieren, grabaciones, para que nosotros la saquemos como spot aquí, porque nosotros tenemos que estar informando a través de todas las redes para que los medios de comunicación, porque quiero que sepan que aquí en nuestro país siguen estando al servicio de la derecha. Por eso Andrés todos los días, nuestro presidente, hace la mañanera de lunes a viernes y cuando ve que es necesario también se avienta sus opiniones sábados o domingos. Nosotros tenemos que aprender del ejemplo, no somos ningunos iluminados. Desde nuestra trinchera, desde nuestra humilde posición y posibilidad, tenemos que estar informando al pueblo mexicano sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Y muchas gracias a ustedes por dedicarle este tiempo y considérenos un aliado de la democracia boliviana y latinoamericana. Frauque, Jesús, mil gracias, porque sin ustedes este programa no sería posible. Hasta la próxima. El viernes los esperamos a las 8 de la noche, hora México, 9 de la noche, hora Bolivia, 10 de la noche, Uruguay, Argentina, los que estén en ese meridiano. Por favor, cuídense y vamos, patria, a caminar. Que viva América Latina, que viva Bolivia. Que viva. Viva. Gracias, buenas noches. Buenas noches.